Dicen que hay hombres que lo tienen todo, pero no se dan cuenta de que en el fondo no tienen nada. Así era Esteban Ruiz, el terrateniente más poderoso del valle. Cada mañana, el sol nacía sobre sus extensos campos de arroz y maíz, y el brillo dorado parecía rendirle homenaje. Los trabajadores lo saludaban con respeto, los comerciantes lo adulaban y los políticos lo buscaban. Esteban había construido su fortuna con sudor, sí, pero también con una ambición desmedida que lo había endurecido por dentro. En su mansión de mármol y cristal, todo parecía perfecto. Muebles importados, retratos elegantes, autos de lujo. Pero detrás de esa fachada de éxito había un vacío que ni todo el oro del mundo podía llenar. Para él, el dinero era la medida del valor de un hombre. Amaba el poder, la influencia, la sensación de tener el control. Su esposa, Elena, y su hijo de 8 años, Mateo, eran los únicos que aún intentaban tocar su corazón. Cada domingo, Elena le pedía que los acompañara a la iglesia del pueblo. «Ven con nosotros, te hará bien», decía con dulzura. Pero Esteban, con su copa de vino y su traje impecable, solo respondía con desdén: «Dios no paga las cuentas. Yo soy quien sostiene esta casa». No sabía que esas palabras, un día, serían el eco de su mayor arrepentimiento. Elena era la luz que suavizaba la dureza de Esteban. Tenía un espíritu sereno, una fe profunda y una sonrisa que calmaba incluso las tormentas del alma. Cada domingo tomaba de la mano a Mateo y caminaban hacia la pequeña iglesia del pueblo, dejando atrás los muros fríos de la mansión. «¿Por qué papá no viene con nosotros?», preguntaba el niño con inocencia. «Porque su corazón está lleno de cosas que no le dejan espacio a Dios», respondía ella con ternura. Mientras tanto, Esteban revisaba balances, hablaba con socios y soñaba con expandir sus tierras. Para él, la vida era una carrera constante por tener más. No entendía que, en esa búsqueda, estaba perdiendo lo más importante. Aquella mañana de domingo, mientras Elena y Mateo rezaban en la iglesia, Esteban conducía su auto nuevo rumbo a una reunión de negocios. Miró su reflejo en el espejo retrovisor y sonrió satisfecho. «El único Dios que existe es el dinero», murmuró con arrogancia, sin imaginar que la vida estaba a punto de demostrarle lo contrario. El viento soplaba suave aquella mañana. Las campanas llamaban a misa y las risas de Mateo llenaban el aire. «Hoy le pediré a Dios que papá venga con nosotros algún día», dijo con una sonrisa. Elena lo abrazó con ternura. En ese mismo instante, a kilómetros de distancia, Esteban aceleraba por la carretera, distraído con su teléfono y los números de una nueva inversión. No vio venir al vehículo que, fuera de control, se cruzó frente a él. Frenó de golpe, el corazón le dio un vuelco, y vio cómo aquel auto giraba violentamente hacia la carretera del pueblo, la misma por donde caminaban Elena y Mateo. El estruendo fue ensordecedor. Los gritos llenaron el aire. Los curiosos corrieron. Entre los restos del accidente, solo quedaron unas cuentas de rosario y una pequeña Biblia infantil abierta. Cuando el teléfono sonó en la oficina de Esteban minutos después, su vida cambió para siempre. «Señor Ruiz, su esposa y su hijo han tenido un accidente. Lo sentimos mucho». En ese momento, el mundo se le vino abajo. Todo lo que había construido se volvió polvo. Esteban llegó al hospital con el alma rota.
Los médicos lo miraron con lástima. Sus rostros decían más que 1000 palabras. Cuando destapó las sábanas y vio a Elena y a Mateo, su corazón se quebró por completo. Se arrodilló, gritando el nombre de su hijo, implorando a un cielo que nunca había querido mirar. «Dios, si existes, ¿por qué me los quitaste? Llévame a mí en su lugar». Pero no hubo respuesta, solo el silencio cruel de la pérdida. Aquella noche, volvió a casa con los ojos vacíos. La mansión, antes llena de vida, se convirtió en un mausoleo. Bebió por primera vez hasta perder la conciencia. Desde ese día, la botella fue su único consuelo. Los días se hicieron grises, las noches interminables. Los contratos quedaron sin firmar, la empresa empezó a caer y la voz de su esposa seguía resonando en su cabeza. El dinero no lo es todo, Esteban. Pero ya era tarde. El hombre que una vez dominó la región, ahora no podía dominar su propio dolor. Pasaron las semanas y luego los meses. La empresa quebró. Los bancos se quedaron con la hacienda. Los socios lo abandonaron. Esteban, antes admirado y temido, ahora vagaba por las calles con la ropa sucia y la mirada perdida. Los mismos que antes lo saludaban con respeto, ahora lo evitaban. Algunos lo señalaban desde lejos. Míralo, el que tenía todo. Dormía en callejones, se refugiaba en portales y bebía para olvidar. Pero el dolor no se disolvía con alcohol. Cada trago era un recordatorio de su vacío. Una noche, bajo la lluvia, se arrodilló en el lodo y gritó al cielo: «Si estás ahí, dame una señal. Demuestra que no eres tan cruel como pienso». No hubo truenos ni milagros, solo el sonido de la lluvia cayendo sobre su cuerpo tembloroso. Pero en ese momento, justo cuando la desesperación lo consumía, una figura se acercó entre la oscuridad, y con ella, el inicio de su redención. El frío lo estaba consumiendo. Esteban se abrazó a sí mismo bajo la lluvia, con los labios morados y la mirada vacía. Sentía que la vida lo había abandonado, que ni Dios ni el destino tenían ya lugar para él. Pero en medio de aquella oscuridad, una voz suave rompió el silencio. «¿Por qué lloras, hijo?». Esteban levantó la vista. Frente a él había un hombre vestido con ropas sencillas, cubierto por una capa empapada, pero con un brillo en los ojos imposible de describir. Su presencia transmitía calma, como si el caos no lo tocara. «¿Quién eres?», murmuró Esteban con voz débil. El extraño sonrió. «Solo un viajero, pero puedo ver que has perdido tu camino». Esteban soltó una risa amarga. «No necesito sermones, ya nada me queda». El hombre lo miró con ternura. «Entonces, ¿por qué le pedías a Dios una señal hace unos minutos?». Esteban quedó paralizado. ¿Cómo podía saberlo? Nadie lo había escuchado. «Levántate», dijo el viajero extendiendo su mano. «Tienes más de lo que crees. Tu alma sigue viva». Esteban lo miró dudando, pero algo en aquella voz encendió una chispa en su interior. Con esfuerzo, tomó la mano extendida. Al hacerlo, sintió un calor recorrerle el cuerpo. Por primera vez en años, sintió esperanza. Esteban parpadeó confundido. El hombre seguía allí, mirándolo con una serenidad que desarmaba cualquier defensa. «¿Por qué me ayudas?», preguntó con voz quebrada. «Porque alguien te escuchó», respondió el viajero. «Y porque aún no es tarde». Esas palabras atravesaron el muro de culpa que lo aprisionaba. «Pero perdí todo. A mi esposa, a mi hijo, mi empresa, mi fe. No queda nada.
El viajero negó suavemente. Te queda lo más valioso: la oportunidad de volver a empezar. Esteban sintió un nudo en la garganta. Dios me abandonó, murmuró con rabia contenida. No, respondió el hombre. Fuiste tú quien se alejó, pero él nunca se movió de tu lado. Esas palabras retumbaron en su mente. Sintió las lágrimas mezclarse con la lluvia en su rostro. Por primera vez, no eran lágrimas de rabia, sino de desahogo. Cuando quiso agradecerle, el viajero ya no estaba. Miró a su alrededor, solo la calle vacía, el eco del viento y un extraño calor en su pecho. Algo dentro de él le decía que aquel encuentro no había sido un sueño, sino una cita divina. Cansado y confundido, Esteban caminó sin rumbo hasta que el amanecer tiñó el cielo de tonos dorados. En un pequeño parque, vio a un anciano repartiendo pan a un grupo de mendigos. Sus manos temblorosas daban con amor lo poco que tenía. Aquella escena lo conmovió. Durante años había tenido tanto dinero que podría haber alimentado a cientos, pero nunca lo hizo. ¿Tienes hambre, hijo?, le preguntó el anciano al notar su presencia. Esteban bajó la mirada, avergonzado. No puedo aceptar eso. El hambre no distingue orgullos, respondió el anciano con una sonrisa. Dios alimenta a todos los que lo buscan. Con manos temblorosas, Esteban tomó el pedazo de pan. Al probarlo, sintió que aquel simple alimento sabía diferente, como si no solo calmara su estómago, sino su alma. He vivido tanto, pero no sé si he aprendido algo, confesó. El anciano lo miró con sabiduría. Quizás ahora estás empezando a hacerlo. Y en ese instante, Esteban comprendió que el cambio no siempre empieza con grandes actos, sino con humildad. El anciano se sentó junto a él. Pareces un hombre que ha vivido mucho, dijo. Esteban suspiró. He vivido, pero sin propósito. El anciano sonrió con dulzura. Entonces aún tienes algo que ganar. Esteban lo miró confundido. ¿Qué puedo ganar si ya lo perdí todo? El anciano lo observó con ternura. Tu alma, y eso vale más que cualquier fortuna. Esas palabras lo estremecieron. Por primera vez entendió que la riqueza no estaba en los bienes, sino en la fe. No sé cómo volver, susurró. Solo habla con él, respondió el anciano. No necesitas palabras bonitas, solo verdad. Esteban cerró los ojos. Durante años había negado a Dios, pero ahora sentía la necesidad de hablarle. Señor, no sé si me escuchas. Fui arrogante. Te culpe por mi dolor, pero hoy entiendo que yo me alejé. Si aún estás ahí, ayúdame a volver. Cuando abrió los ojos, el anciano lo miraba con una sonrisa luminosa. Dios siempre escucha, hijo. Esteban sintió algo que no experimentaba desde niño. Paz. Ven, dijo el anciano levantándose. Te mostraré un lugar donde puedes empezar de nuevo. Caminaron por calles que Esteban conocía, pero que ahora veía con otros ojos. Los vendedores montaban sus puestos, los niños reían, las madres cocinaban con lo poco que tenían. Cada escena, que antes ignoraba, ahora lo conmovía. Llegaron a una pequeña iglesia de adobe, humilde pero llena de vida. Aquí ayudamos a los que han caído, explicó el anciano. Aquí encontrarás alimento, refugio y, si lo deseas, paz. Esteban sintió miedo al entrar. Le parecía irónico buscar refugio en el mismo Dios al que había negado. Pero algo en su interior lo empujó a cruzar el umbral. Aquel paso sería el inicio de su nueva vida. Con el tiempo, empezó a ayudar en la cocina, a barrer el suelo
a reparar los bancos. Sus manos, antes símbolo de poder, ahora eran instrumento de servicio. Y con cada jornada, su alma se curaba un poco más. Esteban había perdido todo, pero había encontrado el sentido. Los días se transformaron en semanas. Esteban ya no contaba el tiempo, solo los gestos de bondad que recibía y entregaba. Al principio le costó adaptarse, barrer el piso, lavar platos, cargar sacos de arroz para la cocina del refugio, pero poco a poco su corazón se fue ablandando. Cada acción, por mínima que fuera, tenía sentido. Descubrió que servir no lo hacía menos, lo hacía más humano. A menudo observaba a los voluntarios que trabajaban allí. Mujeres mayores, jóvenes, incluso niños, todos unidos por una sola causa: ayudar. Una tarde, mientras repartía comida, una anciana le tomó la mano y dijo: «Dios bendiga tus manos, hijo. Se nota que ahora trabajan por amor». Aquella frase lo hizo temblar. Recordó las veces que sus manos habían firmado contratos egoístas, despedido empleados sin mirarles a los ojos, o contado dinero sin pensar en nadie más. Ahora, esas mismas manos alimentaban a los pobres. Esa noche, mientras fregaba los platos, Esteban lloró en silencio, no de tristeza, sino de gratitud. Por fin entendía lo que significaba vivir con propósito. Una mañana, mientras barría el patio de la iglesia, Esteban escuchó una conversación entre dos hombres que hablaban de él. ¿Sabías que ese era el dueño de la hacienda? El que nos echó de nuestras casas cuando no pudimos pagar la renta. Esteban se detuvo. El corazón se le encogió. Era cierto. Años atrás había desalojado a varias familias por puro orgullo. Sintió una punzada de vergüenza tan profunda que dejó caer la escoba. Los hombres se quedaron en silencio. «Lo siento», dijo Esteban con la voz quebrada. «No puedo devolverles el pasado, pero sí puedo pedir perdón». Nadie respondió al principio. Luego, uno de ellos dio un paso adelante. «Lo que hiciste nos dolió, pero verte aquí, ayudando, dice más que 1000 palabras». Le tendió la mano. Esteban, con los ojos llenos de lágrimas, la estrechó. En ese gesto sintió que el peso de años de culpa comenzaba a desvanecerse. Aprendió que el perdón no se mendiga, se construye con actos sinceros. Aquel día se sintió verdaderamente libre. El tiempo pasó y Esteban se convirtió en uno más de la comunidad. Nadie hablaba de quién había sido, solo de quién era ahora. «No tengo nada que decir», respondió avergonzado. «Tienes mucho que enseñar», replicó el sacerdote. Así, frente a todos, relató su caída. Cómo el orgullo lo cegó, cómo perdió a su familia, cómo tocó fondo. No había dramatismo, solo verdad. Cuando terminó, el silencio en la iglesia era absoluto. Luego, una niña pequeña se acercó y le dijo: «Mi mamá dice que Dios usa las cosas rotas para hacer cosas hermosas. ¿Tú eres una de esas cosas?» Esteban sonrió entre lágrimas. «Sí, pequeña, creo que sí». Aquella noche, comprendió que la humildad no era humillación, sino reconocimiento. Ser pequeño ante Dios era, en realidad, lo más grande que podía ser. Cada día que pasaba, Esteban se levantaba antes del amanecer para trabajar en el huerto del refugio. Plantar, regar, cosechar. Era un ciclo que le recordaba que la vida también se renueva.
Mientras hundía las manos en la tierra húmeda, pensaba en Elena y Mateo. Ya no lloraba por ellos con rabia, sino con amor. «Gracias por haberme enseñado a amar, aunque lo aprendí tarde», murmuraba. Un día, mientras sembraba, un niño se le acercó con curiosidad. «¿Por qué siempre hablas solo?» Esteban sonrió. «No hablo solo, hablo con Dios». El pequeño lo observó con asombro. «¿Y él te contesta?» Esteban miró al cielo. «Sí, cada vez que sale el sol». El niño se rió y empezó a ayudarlo a plantar. Aquella escena sencilla, entre la tierra y el cielo, fue la oración más pura que Esteban jamás pronunció. Las semillas que enterraba ya no eran solo de alimento, eran de esperanza. Aquella noche, Esteban durmió profundamente. En su sueño, caminaba por un campo lleno de flores doradas. A lo lejos, vio a Elena y a Mateo. Ambos sonreían, radiantes. Sin dolor, corrió hacia ellos con lágrimas en los ojos. Elena lo abrazó con ternura. «Te esperábamos», dijo. Mateo le tomó la mano. «¿Ya aprendiste, papá?» Esteban asintió, temblando. «Sí, hijo. Aprendí que la riqueza más grande es el amor». Elena acarició su rostro. «Entonces, ya estás listo». En ese momento, una luz envolvió todo el lugar. Al despertar, el sol se filtraba por la ventana del refugio. No sabía si había sido un sueño o una visita divina, pero su corazón estaba en paz. Por primera vez en años, sonrió sin dolor. Aquella sonrisa, silenciosa y sincera, fue su renacimiento. Los meses se fueron volviendo años y Esteban se convirtió en una figura conocida en el pueblo. Ya no era el millonario caído, sino el hombre que ayudaba sin pedir nada a cambio. Muchos llegaban al refugio solo para hablar con él, buscando consuelo, consejo o simplemente escuchar su historia. Esteban nunca predicaba, solo hablaba desde el alma. «No soy un santo», solía decir. «Solo un hombre que se perdió y fue encontrado». A veces, mientras caminaba por el mismo mercado donde antes compraba con arrogancia, los vendedores lo saludaban con respeto genuino. Había dejado atrás la ostentación, pero había ganado algo más valioso: la confianza y el cariño de su gente. Su pasado ya no era una vergüenza, sino un testimonio. Comprendió que no se trataba de borrar quién había sido, sino de transformar su historia en un mensaje de esperanza para los demás. El padre del refugio, viendo la transformación de Esteban, le pidió que dirigiera un pequeño grupo de oración para aquellos que habían perdido la fe. Al principio dudó. «Yo no soy digno de enseñar sobre Dios», dijo con humildad. Pero el sacerdote sonrió. «Precisamente por eso, hijo, nadie habla de la fe como quien la ha recuperado». Y así, cada tarde, en un salón iluminado por velas, Esteban reunía a hombres y mujeres quebrados por la vida. No hablaba de doctrinas, sino de amor, perdón y segundas oportunidades. Les contaba cómo la oscuridad puede ser el preludio de la luz y cómo el silencio de Dios a veces es solo su forma de llamarnos con paciencia. Poco a poco, las lágrimas de los asistentes se transformaban en sonrisas. Aquella sala se llenó de algo más poderoso que los discursos: esperanza viva. Y Esteban, sin saberlo, se había convertido en un instrumento de sanación. Un amanecer, mientras preparaba el desayuno para los necesitados, Esteban escuchó una voz familiar. «Papá», se giró bruscamente. Frente a él, un joven de mirada firme lo observaba. Tardó unos segundos en reconocerlo.
Era su sobrino Julián, el hijo de su hermano fallecido, a quien había ignorado durante años. «Te busqué mucho tiempo», dijo el muchacho. «Quería entender por qué te alejaste de todos». Esteban sintió que el alma se le partía. Lo abrazó con fuerza, como queriendo recuperar todo el tiempo perdido. «Perdóname, hijo», me cegó el orgullo. Julián lo sostuvo entre lágrimas. «Te perdono, tío. Mi madre siempre dijo que eras bueno, solo que no sabías cómo amar». Aquellas palabras lo desarmaron por completo. Era cierto. Había necesitado perderlo todo para aprender a amar sin condiciones. Ese día, Esteban volvió a sentir el calor de una familia. Y en ese abrazo, comprendió que el amor que damos, de algún modo, siempre regresa. Con el paso del tiempo, Esteban notó algo diferente dentro de sí. Ya no tenía miedo, ni rencor, ni vacío. Solo una calma profunda. Una noche, mientras oraba en silencio frente al altar del refugio, sintió una brisa suave recorrer la sala. No había nadie más allí, pero percibió una presencia. Cerró los ojos y susurró: «Gracias». En ese instante, una lágrima rodó por su mejilla, no de dolor, sino de plenitud. Era como si su alma, después de tanto vagar, por fin hubiese encontrado su hogar. Cuando abrió los ojos, el viento había cesado, pero en su corazón permanecía la certeza de que nunca más estaría solo. Comprendió que el verdadero milagro no era ver a Dios, sino sentirlo. Y él, un hombre que un día lo había negado, ahora lo llevaba dentro de sí como una llama eterna. A partir de ese día, Esteban decidió dedicar el resto de su vida a servir. Viajó por pueblos vecinos llevando alimentos, consuelo y esperanza. Enseñaba a los niños a leer. Ayudaba a los ancianos a reparar sus casas. Y siempre repetía la misma frase: «No vine a enseñar, vine a compartir lo que aprendí». Su historia comenzó a contarse de boca en boca, inspirando a muchos a reconciliarse con su fe y sus familias. Pero para él eso no importaba. Su recompensa era ver una sonrisa donde antes había llanto. Una tarde, mientras observaba a un grupo de niños jugar, comprendió que la verdadera eternidad no está en lo que dejamos, sino en lo que encendemos en los demás. Y así, con una sonrisa serena, Esteban siguió caminando por la vida, sabiendo que su misión ya no era buscar riquezas, sino multiplicar la fe, el amor y la esperanza. Con los años, el cuerpo de Esteban comenzó a ceder, pero su espíritu nunca se debilitó. Cada arruga era una historia, cada cicatriz un recordatorio del amor que había aprendido a dar. En las tardes, se sentaba en el umbral del refugio, viendo cómo el sol caía tras los tejados. Los niños corrían a su alrededor y lo llamaban Abuelo Esteban. Él reía con una ternura que no conocía en su juventud. Sabía que el final de su camino terrenal se acercaba, pero no sentía miedo. Había hecho las paces con su pasado, había amado sin reservas y había sido perdonado. En su corazón solo quedaba gratitud. «No temo morir», decía, «porque he vivido de verdad». Y mientras observaba el cielo teñirse de naranja, comprendió que la muerte no era un final, sino la puerta hacia un nuevo amanecer. Una noche, el cielo estaba especialmente claro. Esteban se acostó temprano, sintiendo una paz inusual. Cerró los ojos y en su mente repasó su vida como si viera una película. Recordó el lujo y el orgullo, las lágrimas y las pérdidas, pero también cada sonrisa que había sembrado después.
con voz casi susurrante dijo: «Gracias, Señor, por no rendirte conmigo cuando yo sí lo hice». Una lágrima le recorrió la mejilla, y en ese instante su respiración se hizo más lenta, más profunda, hasta que el silencio llenó la habitación. Afuera, el viento soplaba con dulzura, y una de las velas del altar se apagó sola. No fue un final triste. Fue como si el cielo hubiera venido a buscarlo, envolviéndolo en un abrazo invisible. Esa noche, Esteban volvió a casa, no al refugio, sino al hogar eterno que siempre lo había esperado. Dicen que al amanecer siguiente, uno de los niños del refugio entró a su habitación para saludarlo. Al verlo inmóvil, no lloró, simplemente sonrió y susurró: «Está con Dios». Y entonces, algo inexplicable ocurrió. Una ráfaga de viento cruzó el cuarto y una paloma blanca se posó en la ventana. Nadie supo de dónde vino, pero todos sintieron que Esteban no se había ido del todo. Su presencia permanecía en cada rincón del refugio, en cada mirada agradecida, en cada acto de amor que inspiró. Aquel hombre que un día vivió cegado por la riqueza, ahora vivía en la memoria de quienes aprendieron con él que la fe no se predica, se vive. Y su legado no era un edificio ni una fortuna, sino un mensaje eterno que seguiría transformando vidas mucho después de su partida. Años después, el refugio se había convertido en un centro de ayuda para cientos de familias. En la entrada, una pequeña placa decía: «Fundado por Esteban Morales, el hombre que aprendió a amar». Nadie hablaba de su riqueza perdida, sino de su fe recuperada. Cada voluntario que llegaba al lugar escuchaba su historia y encontraba en ella un espejo, porque la vida de Esteban recordaba una verdad sencilla: no se trata de cuántas veces caemos, sino de quién nos levanta. Su nombre ya no era solo un recuerdo, era una semilla que seguía germinando en los corazones de quienes creían que aún había esperanza. Y aunque su cuerpo descansaba bajo la tierra, su espíritu seguía guiando a otros hacia la luz. Y así, la historia de Esteban se convirtió en una enseñanza inmortal. Nos recuerda que a veces Dios nos quita lo que creíamos esencial para darnos lo que realmente necesitamos: un corazón nuevo. Que las pérdidas no son castigos, sino llamados. Que cuando el orgullo muere, nace la verdadera vida. Cada lágrima, cada error, cada caída puede ser el inicio de algo sagrado, si dejamos que el amor transforme nuestras ruinas en propósito. Porque al final, el éxito no se mide en lo que poseemos, sino en a cuántos corazones tocamos. Y mientras haya alguien dispuesto a perdonar, servir y amar, la historia de Esteban seguirá viva, recordándonos que incluso desde el polvo, Dios puede hacer florecer la eternidad.